Bueno, y ahora llegamos finalmente a lo que sería nuestra última charla del día. Bien, y le quería dar la bienvenida a María Sol Velázquez, que en realidad para mí va a ser Sol. Obvio. Em, así, la verdad que quiero destacar que Sol esté dando este cierre, pues Sol es una líder de UX Research realmente con una trayectoria muy importante en la construcción de equipos, en el escalamiento de equipos de investigación. Bien, y un poco de eso vamos a estar charlando hoy, nos va a estar contando un poco de eso hoy. Actualmente Sol se desempeña como UX Research Manager en Mercado Libre, que bueno, Mercado Libre, todos conocemos Mercado Libre, no requerimos hoy una presentación. Pero bueno, ella en la organización ha vivido y liderado una expansión muy importante de su equipo propio de research. Bien, nos va a comentar desde los inicios hasta un poco en qué estado estamos ahora y la extensión de ese equipo dentro de Latinoamérica, que realmente es muy, muy impresionante. Justamente la charla se titula Navegando la diversidad, retos y aprendizajes al escalar UX Research en Latam. Y vamos a estar, Sol nos va a comentar un poco de estos desafíos que tuvo y aprendizajes que tuvo para escalar el equipo, qué aprendió y cómo se manejó el tema de todo lo que es la diversidad cultural y regional que da un equipo con esa distribución a lo largo de Latinoamérica. Bien, y vamos a entender cómo fueron las prácticas de investigación que se fueron incorporando a este equipo. Así que, bueno, muchísima expectativa por el cierre, Sol. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Y nada, bienvenida y darte el pie para cuando quieras ya comenzar. Gracias, Luciano, por invitarme. Yo estoy súper contenta de poder estar acá y la verdad es que dar esta charla fue como un viaje en el tiempo para mí, como que fui recordando cosas nada, que ya pasaron hace un montón de años. Eh, Así que voy ahí ya a compartir pantalla como para empezar, para contarles mientras un poco más de mí. Les cuento, creo que acá es compartir. Siempre tengo problemas con Zoom, pero ahí estamos. Tiene sus Eh, cosas. Ahí estamos, ahí estamos. Ya están viendo bien, ¿no? La pantalla. Se ve perfecto, Sol. Perfecto, buenísimo. Entonces es un poco primero como para contar un poco más de mí. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Como saben, nada, acá somos todos researchers, o supongo que el que no es researcher está cerca, todos los que estamos en esta disciplina. Ninguno o casi ninguno, no sé si habrá alguno en la sala, en general no tenemos formación específica, sino que venimos de distintas carreras. En mi caso de comunicación, lo que sí puedo decir es que yo desde que estaba a fines del secundario ya sabía que quería trabajar de esto, solo que no conocía el nombre ni la disciplina ni nada, pero cuando pienso en cómo yo me veía en el futuro, ya me veía acá, bueno, y tuve la suerte de encontrarlo. Research, ahora les voy a estar contando un poquito más, lo descubrí hace 15, 16 años. Y a partir de ahí tuve siempre digo, la suerte de que el camino me llevó a entrar a Mercado Libre. Entré como super junior y bueno, y fui desarrollando ahí mi carrera. Eh, Hoy puntualmente estoy en el equipo FinTech. Digamos, el equipo de mi cargo está específicamente en la parte de FinTech y más específicamente de cuenta digital. Y desde ahí amo todo lo que es impactar en la educación financiera de millones de latinoamericanos. Seguramente acá también hay varios trabajando en fintech, y es mucho lo que tenemos ahí para construir. Y a nivel más personal, siempre me gusta contar que soy de Argentina y me encanta conocer mi país, cada rincón, y para esto salgo en auto. Hay viajes que llevan 2 días hasta llegar a destino, pero es algo que disfruto un montón y que veo que está bastante asociado también a ser investigadores. Así que dicho esto, quiero hacer así como un viaje en el tiempo y rescaté esta foto que como verán tiene una calidad horrible porque es un print que saqué ya no me acuerdo de dónde y sobrevivió a los años, pero es una foto de hace 16 años, de noviembre del 2008. Yo estaba trabajando ahí típico de cuando estudiamos comunicación, más en periodismo, en prensa. Y si bien era algo que me gustaba, no era algo que disfrutaba, o sea, no me veía haciendo esto la vida entera. Y un día recibo un mail, no sé cómo, de la Universidad de Palermo, invitando a el Día de la Usabilidad, el Día Mundial de la Usabilidad. Era la primera vez en la vida que yo escuchaba esta palabra, que casi no la podía ni leer, ¿no? Como que es medio trabalenguas. Pero bueno, cuando empecé a ver el programa dije: Me parece que acá hay algo que puede ser de mi interés".
así que voy a ir. Y cuando seguí mirando el programa vi que había dos egresados de mi carrera y dije, bueno, evidentemente acá alguna conexión tengo, así que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y ese día, la verdad que cuando fui escuchando las charlas, en ese momento estos eventos desarrollaban charlas súper básicas de qué es usabilidad, qué es hacer un testeo, etcétera, y me fascinó y me quedé para siempre. Al año siguiente, yo, digamos, durante ese año me conecté con la comunidad que había organizado el evento, EXDA, y al año siguiente fui al evento nuevamente y ahí me encontré con un stand de Mercado Libre buscando personas para sumar al equipo de usabilidad. Y dije, voy a ir de cara dura, no sé nada, solo sé algunas cosas que fui leyendo y charlando, pero bueno, vamos a ir y por ahí tengo suerte. Y bueno, y se ve que hice bien ese camino porque ahí pude entrar y un poco la historia que les quiero contar hoy es, bueno, cómo fue todo ese recorrido desde que entré como super junior, les digo, con conocimientos de haber podido compartir, digamos, espacios con las personas que estaban en IXDA y en EXDA que me ayudaron un montón. Y bueno, y les quería contar eso un poco, cómo fue la evolución y cómo, obviamente, esto fue acompañando también el crecimiento y la evolución de nuestro equipo y cómo yo lo viví en estos años, en los primeros años, así como les decía, como analista junior, después tuve mi promoción a semi-senior, a senior, a líder y hoy como manager del equipo. Cuando me puse a pensar entonces en, bueno, cómo iba a contar todo esto, ¿no? Que involucra mucho todo lo que es este concepto de diversidad en su más amplio sentido, dije, bueno, identifiqué como que hubo cuatro grandes momentos en Meli, ¿no? Y esto también me llevó a pensar de, bueno, y una pregunta que me hacen siempre que es, che, ¿cómo aguantás tantos años en el mismo lugar? Hoy no es lo más habitual. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, en realidad, no, o sea, yo no siento que esté trabajando, o sea, estoy en la misma empresa, pero es como haber trabajado en diferentes empresas, ¿no? Entonces, cuando yo entré en el 2010 éramos el equipo de usabilidad. Hacíamos básicamente testeos de usabilidad. Ya hacia el 2000, o sea, esto parece como una cronología, pero fue más o menos así con los años, más o menos entre el 2011 y 2016 fue como, che, hacer usabilidad se está quedando corto, vamos a hacer user research, ¿no? Y nos cambiamos, digamos, a nivel organigrama, todo nuestro equipo cambió de nombre, ahora vamos a ir viendo todo esto en detalle, obviamente. Después, entre 2017 y 2022, vino un momento de expansión enorme, de sumar mayor diversidad, pandemia de por medio, bueno, todo lo vivieron, todo lo que fue el mundo online y demás creció un montón y en general toda la industria se expandió. Y desde el año pasado es como que las cosas se empezaron a poner más tranquilas, paró esta expansión que fue gigante, y empezamos a parar y a revisar, bueno, a ver cómo estamos haciendo las cosas, qué cosas podemos mejorar, ¿no? Porque siempre después de un gran crecimiento es como que hay que parar un poco y repensar todo eso que hicimos yendo a 1000 km/h. Así que hacia allá vamos. En esta primera etapa, cuando éramos un equipo que solamente hacía usabilidad y realmente, o sea, nos llamábamos así equipo de usabilidad, mi recibo de sueldo decía analista de usabilidad, éramos cinco, que era un montón en ese momento. Yo cuando entré a Mercado Libre, me acuerdo en una de las primeras entrevistas que tuve en la etapa de hiring, me preguntaron, bueno, ¿y cuántas personas te imaginás que trabajan en Mercado Libre? Y en mi cabeza eran, no sé, 20 personas, pero dije, voy a decir un poco más porque es como, no, no creo que funcione con tan poca gente. Y la verdad es que cuando entré me sorprendió que nuestro equipo de usabilidad tenía 5 personas y el equipo de UX en ese momento ya tenía 50. Bien, en el año 2010 era un montón. Entonces era un espacio realmente donde se podía aprender muchísimo. ¿Y qué características tuvo nuestro equipo en este momento, ¿no? Y de nuevo, como, ¿qué cosas a mí me llamaron la atención en ese momento en el que entré muy junior, muy con todo para aprender? Uno tenía que ver que las 5 personas que estábamos en el equipo proveníamos de diferentes disciplinas. Como les dije, no, no hay todavía una carrera formal universitaria sobre investigación. Y eso fue muy rico porque cada uno, tanto éramos de ciencias humanas, sociales, de un poco de diseño y incluso de ciencias exactas.
Entonces, cada uno desde su punto de vista aportaba una mirada diferente. Y el equipo estaba totalmente alocado en Argentina, ¿no? Estábamos todos compartiendo oficina, todos juntos, en el mismo lugar, trabajando para toda la región, ¿bien? Y básicamente nuestra tarea era hacer testeos de usabilidad y acá puse como 95% tiempo de testeos. ¿Por qué? Porque una de las características que teníamos era siempre tener un poco de hambre de aprender otras cosas o de explorar, ¿no? Y de decir, bueno, a veces usabilidad me queda corto. Entonces, eso nos fue llevando y ahí la diversidad de backgrounds ayudó muchísimo a decir, bueno, a ver, hay preguntas de investigación que nos están llegando que exceden un poco lo que es un testeo de usabilidad en sí. Entonces empezamos a explorar, por ejemplo, el mundo más de la arquitectura de información, de los card sorting, que es también una metodología bastante habitual al inicio, pero bueno, nos sacaba de la zona de confort y había que salir a aprender cosas nuevas, ¿no? Y por el otro lado, algo que era muy interesante y que hasta el día de hoy para mí es un tema de reflexión, es que ejecutábamos todo desde Argentina. Un poco con la premisa de, bueno, la usabilidad es universal, ¿no? Lo que una persona de Argentina puede usar, una persona de cualquier otro país seguramente también va a poder y nos vamos a encontrar con los mismos problemas. Y bueno, y ahí vivíamos, hasta que en un momento me toca hacer un testeo en Mercado Libre, había comprado un sitio que se llama Tu Carro, de Colombia, y me toca, estaba rediseñando el flujo de vender, de publicar carros, autos, y tenían un modelo de negocio muy diferente. Seguramente hay alguien de Colombia acá en la sala, lo sabrá, un modelo de negocio muy diferente donde había gran parte de la publicación que se armaba offline y con ayuda, digamos, el dueño del auto yendo a otro lugar o recibiendo una persona que le sacaba fotos al auto y lo ayudaba con la publicación. Entonces ahí fue como el primer momento de decir, ¿está bien que hagamos todo desde Argentina o hay cosas que pueden llegar a cambiar porque como las personas estamos acostumbradas a hacer las cosas, ¿no? Y los modelos mentales pueden tener algo que ver, digamos, algún tipo de interferencia con lo que es usabilidad. Pero bueno, ese año seguíamos ahí más que nada ejecutando en Argentina. Y cuando pienso desde hoy, desde el lugar en el que estamos hoy, cómo era un poco la organización de los proyectos y demás, era un momento en el que entraba proyectos tipo, che, eso lo pueden hacer o podés hacer, bueno, éramos 5, ¿no? Nos distribuíamos determinada cosa, íbamos y hacíamos, era muy, llega algo, lo ejecutábamos. Y no había criterios para ordenar y la verdad es que en ese momento nos funcionaba, ¿no? Porque había un tamaño y una demanda de trabajo que nos era funcional para trabajar de esa forma. Y por ser un equipo chico, no teníamos documentación por ahí de procesos, de conocimientos. Recién escuchaba que Axel mencionaba, llegué más al final, mencionaba tema de repositorio. Estaba todo en nuestras cabezas, éramos poquitos, nos sentábamos todos juntos y como que no era muy necesario en ese momento y para esa escala del equipo tener nada extra. Así que nada, vivíamos felices así, de esa forma. Y después cuando pienso también en el relacionamiento que teníamos, estábamos muy cerca de UX, obviamente, porque nuestro equipo siempre formó parte del equipo de UX, y mucho con desarrollo, ¿no? Entonces era como, bueno, nuestro modo era ahí en ese mundito cuidado. Yo me acuerdo que iba mucho a sentarme, tipo teníamos la isla donde estábamos los de usabilidad, otra isla en la oficina donde estaba cada equipo, y yo por ahí iba y me sentaba un día con el equipo de home, un día con el equipo de vender, y así en función de lo que estaba haciendo, como para poder estar más cerca y conocerlos más. Y esta fue la primera etapa, y la verdad es que esta primera etapa duró solo 2010. Yo me fui de vacaciones en febrero más o menos, y cuando vuelvo había comenzado una charla en el equipo que yo no entendía muy bien. Imagínense, yo estaba entrando todavía en esto. Había una charla de usabilidad nos queda corto, hay muchas más cosas que podemos hacer. Entonces, vamos a contar qué hacemos también. O sea, por un lado no había un límite en ampliar las metodologías que aplicábamos y demás, pero era también el cómo nos contábamos hacia los demás equipos. Así que digamos, en el año 2011, ahí más o menos febrero, marzo, cambiamos el nombre
Y ahí el equipo, durante todos estos años, 2011 a 2016, tuvimos momentos de 5, pero también tuvimos momentos de ser 2, 3, pero no pasamos de esa cantidad, con lo cual a nivel escala éramos más o menos como en la primera etapa, pero aplicando más cosas. Y una característica de esta etapa fue el hambre por aprender. Yo me acuerdo que, o sea, fue el momento en el que más pude aprender. em, Porque, digamos, pasar de hacer testeos de usabilidad a hacer otras metodologías, aprender a hacer trabajo de campo, entrevistas contextuales, empezamos a ver que estaba todo el mundo quanti también, y para eso empezamos a necesitar ayuda de otras personas que por ahí no estaban en nuestro equipo, y nos pusimos a estudiar SQL básico, no para armar queries, pero sí para por lo menos poder interpretar cuando me pasaban una base de usuarios o algo, bueno, a ver esto por dónde va. Y había que aprender de herramientas, había que aprender de un montón de cosas, entonces fue un momento de mucho estudio, ¿no? Y me acuerdo que era un momento en el que nos comprábamos muchos libros porque todavía no había tanto material como hay hoy. Y en ese momento empezamos a pensar en más teóricamente, así como, bueno, vamos a escribirlo en un pizarrón y algún día será, a decir, ¿tenemos que seguir haciendo todos como researchers generalistas o podemos empezar a tener subespecialidades? Entonces, me acuerdo, no tengo foto de eso, si no lo hubiera traído, me encantaría tenerla. Empezamos en un pizarrón a decir, bueno, a ver, ¿y qué áreas podríamos tener? Entonces empezamos a decir, bueno, estaría bueno tener alguien especializado en Quanti, porque hoy estamos pidiendo ayuda a otros equipos. Em, Alguien especializado en herramientas, porque ahí empezaban a aparecer ya más herramientas de investigación, y nosotros a su vez teníamos, digamos, preguntas de investigación nuevas para responder que requerían de nuevas metodologías y nuevas herramientas, no sé, los que trabajan por ahí más en Ops sabrán que investigar herramientas y demás es algo que lleva un tiempo, ver que se adapten a nuestra realidad, etcétera. Empezamos a pensar en la idea de tener un repositorio y esas cosas fueron ahí como quedando subyacentes en el equipo, y viendo un poco, bueno, esto en mi cabeza era, no, estamos súper lejos de todo esto, falta un montón y, o sea, en un momento éramos 2 personas, entonces, pero bueno, lo que les traigo fue este momento como de mucho aprendizaje teórico, mucho experimentar, mucho animarse a probar metodologías nuevas que a veces no salían del todo bien, pero después la segunda, la tercera vez íbamos refinando y todo esto iba mejorando y era muy bueno eso, ¿no? Y tenía esta característica, este momento eso de, bueno, estoy en modo de aprender y reaprender, por ahí empezar a hacer cosas diferentes. Lo otro que pasó, como les decía, es esto de, bueno, empezamos a aplicar otras metodologías que nos requerían desarrollar otras habilidades y había que darle tiempo a esto. Y esto iba de la mano, o sea, mucho de experimentar y mucho de buscar entre otras personas o en la comunidad u otras áreas de Mercado Libre, de decir, bueno, a ver, ¿quién nos puede ayudar con esto? Como lo que les contaba de SQL. Y lo otro que apareció, que para mí fue un cambio así de esas cosas que es como, uff, esto es como me rompe la cabeza, es que terminamos de tomar conciencia de que no podíamos seguir ejecutando todo desde Argentina porque había realidades muy diferentes. El argentino no paga igual que el brasilero, la persona de Brasil no paga igual que la persona de México y cada país tiene por ahí un modelo mental diferente, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hice ahí fue, bueno, me voy a poner a estudiar portugués porque si quiero testear en Brasil eh, no me queda otra. Y bueno, y aparte a mí me encanta portugués, así que fui feliz también estudiando eso. Y eso nos empezó a traer puntos de vista diferentes y también la duda de, ¿estaremos entendiendo todo? Porque por ahí nos contaban, digamos, escuchábamos cosas en las entrevistas que necesitábamos hacer mucha interpretación para terminar de descubrirlo, ¿no? Entonces también ahí recurríamos a personas de los otros países. Mercado Libre tenía oficina en otros países, no teníamos equipo de UX ni de research, pero sí podíamos apoyarnos en personas de otros países, ¿no? Entonces, esto fue ayudándonos mucho y nos apoyábamos entre los researchers, bueno, como para ir aprendiendo cada vez más. Así que fíjense cómo la cosa iba tomando como otra dimensión, ¿no? Respecto de lo que había sido el primer año. Y lo otro que empezó a pasar es que
había que empezar a organizar la priorización de proyectos. Entonces, lo que empezó a pasar acá fue, bueno, a ver qué vamos a hacer, como empezar a tener algunos criterios para empezar a priorizar y era como, "Che, voy a decirle que no a algunos proyectos y la verdad que es difícil cuando nos hacen un pedido y estamos queriendo ampliar el equipo, digamos, y crecer más y que nos conozcan más, decir que no, entonces hubo que ir aprendiendo determinadas habilidades, pero básicamente lo que hicimos fue ordenar un poco lo que habíamos empezado a hacer en la etapa anterior, que antes era me piden ejecuto, y acá también aprendiendo de procesos de priorización de otros equipos y demás, decíamos, bueno, a ver si todos priorizan por quarter, empecemos a juntarnos con los líderes de UX, a ver qué necesidades van a tener, en qué proyectos van a estar, como para proponerles cosas. Así que fue una etapa donde empezamos a ordenar nuestros proyectos y a empezar tímidamente a tener visibilidad de lo que íbamos a estar trabajando ese quarter. Como todos sabemos, entre lo planificado y la realidad hay una diferencia, pero bueno, empezábamos a tener este orden y esta estructuración. Y lo otro que pasó, como les comentaba, era empezábamos a necesitar más herramientas, ¿no? Entonces acá, asociado a esto que les contaba de proyección teórica y de hambre por aprender, experimentamos muchísimo, buscamos herramientas, me acuerdo que, bueno, teníamos un eye tracker, así que fue mucho aprender sobre eso. Empezamos a hacer encuestas Voice of Customer, ahí donde dice IA no es inteligencia artificial, era temas de arquitectura de información, era IA significan cosas diferentes según cada etapa. Bien, y bueno, y de nuevo, mucho aprender, mucho experimentar y mucho ayudarnos también de otros equipos que traían otros conocimientos y bueno, y que nos permitían ir aprendiendo todo esto más rápidamente. Y cuando vamos a hablar de la parte más de relacionamiento, este fue un tema que durante esos años para mí fue un tema de agenda y de exploración, que era, bueno, por un lado hay que empezar a abrir todo el conocimiento que tenemos, que imagínense por ahí 2011 no, pero en 2016 ya había mucho conocimiento que habíamos ido generando. Y era, bueno, ¿cómo hacemos para compartir esto con el resto de la compañía? ¿No? Porque por ahí nos preguntaban cosas y era como, me parece que va a haber tal otro researcher ya lo investigó y nos averiguábamos. Entonces, me acuerdo que habíamos averiguado algo de herramientas para armar repositorios, no había toda la variedad que hay hoy. Y lo que hicimos fue algo muy simple, ¿no? Y este es un mensaje que me gusta transmitir. Creo que Axel decía algo similar al final de la charla, de veamos qué cosas son simples de hacer, ¿no? Y lo que terminamos resolviendo, que en ese momento era simple, funcional, y nos resolvía, digamos, como que cumplía para esa etapa, era nosotros teníamos todo guardado en la suite de Google y era organicemos en carpetas y codifiquemos y pongamos nombre y hagamos que sea muy fácil encontrar nuestros informes. Entonces ese fue nuestro primer repositorio. No era un repositorio, pero era un lugar seguro donde yo compartía esa carpeta con otras personas y esas personas podían acceder a esos conocimientos que ya habíamos generado. Y esto fue muy asociado también a que empezamos a abrir mucho más las conversaciones que teníamos. Entonces ya no era UX y desarrollo, era hay que sumar a producto también. Es una voz importante acá. Y no era solo, como yo les contaba, en la etapa anterior que vi me sentaba con ellos, ¿no? Yo en la etapa anterior me sentaba con ellos, pero cuando me iba a hacer un testeo de usabilidad, me iba, lo ejecutaba, volvía con resultados. Y acá lo que experimentamos mucho fue la diversidad de miradas y de disciplinas suma mucho. Y el researcher sabe mucho sobre metodologías, ¿no? Cómo no sesgar, cómo diseñar la muestra, cuál es la metodología más adecuada para esa pregunta de investigación. Pero el que tiene el que tiene el conocimiento profundo del producto es la persona de producto y UX también que está dibujando las pantallas. Entonces, los necesitamos con nosotros durante la ejecución. Así que fue un momento de mucho trabajo eso de salir a campo y me acuerdo, por ejemplo, ir a unas entrevistas con vendedores, con equipo de desarrollo y cuando salimos me dijeron, Sol, pero casi no vimos nada de la pantalla, como vimos lo que sucedía digamos, en las tareas que ellos tenían que hacer por afuera, ¿no? Entonces era
era explicar también, o sea, había una parte también de educar, de decir, sí, es que lo que vos desarrollás en tu pantalla en realidad es una, digamos, es una partecita de todo un flujo enorme de trabajo que hay que entender. Entonces estaba todo esto de educación y también de, bueno, ayudarlos a esto, acercarse al usuario y entender cuando diseñamos, armamos esta pantalla, dentro de qué cosas nos estamos metiendo, ¿no? Dentro de qué flujo de trabajo y qué cosas estamos resolviendo. Entonces, y ahí venían, bueno, las típicas que todos escuchamos de, ay, esto es muy caro para desarrollar o esto a nivel producto. Entonces, bueno, se empiezan a ver esas conversaciones que son muchísimo más ricas que cuando está solamente el researcher pensando solamente en el usuario, ¿no? Que nos suele pensar como que nos vamos, nos vamos más para el lado del usuario y nos olvidamos de las otras partes de la balanza que son también súper importantes. Y como les decía, entonces esto lo transitamos más o menos hasta el 2016. Y a partir de 2017 vino, fue como revolución, o sea, de nuevo, desde mi cabeza, ¿no? Y desde desde cómo yo lo viví. Entre el 2017 y el 2022 nuestro equipo pasó de 5 o 6 personas a 56. Fue un crecimiento exponencial enorme y hubo que cambiar un montón la forma de trabajo, ¿no? Porque era recibir un montón de personas que venían, de nuevo, con diferentes backgrounds, eso lo mantuvimos todo el tiempo. Y ahí uno de los primeros desafíos que tuvimos fue hiring, o sea, cómo hacía, había que hacer todas las entrevistas para poder contratar a todas esas personas. Entonces tuvimos que armar todo, digamos, entender cómo era hacer hiring así, cómo optimizar los tiempos. Yo había semanas que solamente hacía entrevistas para sumar a personas al equipo y bueno, y había que desarrollar como un proceso para eso, porque a su vez había que seguir acompañando los proyectos, ¿no? Lo otro hermoso que pasó fue que nos terminó como de caer la ficha de no podemos seguir haciendo todo desde Argentina, o sea, todo bien, yo viajaba a Brasil, viajaba a México, hacía investigación, pero hay algo acá que me estoy perdiendo de la mirada local, como que tardo más a lo mejor de lo que tardaría un local, o sea, como que por un lado está lo positivo de la mirada extraña, ¿no? Pero por el otro lado uno por ahí tarda un poco más en interpretar determinadas cosas. Entonces armamos equipo en Brasil y más para 2020 por ahí empezamos a armar equipo en México. Y fue un cambio enorme, ¿no? Porque nos traen perspectivas, hipótesis, cosas locales que van pasando que antes se nos perdían o entendíamos diferente o demorábamos más tiempo en aprender. Entonces creo que ese fue un punto clave, digamos, que nos trajeran la idiosincrasia del lugar, o sea, por un lado la ejecución de los estudios, la comunicación con los participantes, no sé, durante la entrevista. Hay modos diferentes de hablar. Por ejemplo, me acuerdo cuando armamos equipo en México que facilitaba mucho usando palabras en diminutivo, que en Argentina no suena muy bien, y era como, bueno, en México sí. Entonces, bueno, había cosas también de la comunicación y cómo establecer esa confianza con el participante, de la cual aprendimos muchísimo. Tuvimos también ahí un desafío, me acuerdo al principio de cuando arrancamos con el hiring en Brasil, que no había casi equipo de UX en Brasil, y también fue un desafío el tema de, bueno, contarnos, ¿no? Contarnos como equipo. No nos, era como en Argentina era muy fácil, mucha gente quería venir a trabajar a nuestro equipo, pero en Brasil no nos conocían como equipo de UX, entonces había que hacer, y después nos pasó en México como un trabajo también más como de bueno, tengo que contar y tengo que incentivar a que quieran venir a trabajar con nosotros. Y lo otro que empezó a darse, esto que les conté hace un rato que habíamos trabajado en un pizarrón en años anteriores, empezamos a contar con subespecialidades dentro de nuestro equipo. Entonces empezamos a armar equipo de personas más cuanti, digamos que sabían, y cuando digo cuanti no es tanto encuestas que solo hacíamos, sino más bien análisis de datos, cruces de datos, etcétera. Incorporamos también personas que nos ayudaban a evaluar y contratar herramientas, un equipo de laboratorio haciendo, bueno, avanzando un poco con las ideas de tanto de repositorio como de cómo podemos seguir potenciando todo el conocimiento que estamos generando. Por el otro lado, todos estos cambios lo que nos permitió fue
poder trabajar, empezar a trabajar con métodos mixtos y esto de, bueno, empecemos a cruzar lo cual y con lo cuanti, ¿no? Que antes era más como un discurso y acá fue, no, esto es algo que hay que hacer, no es una opción, es algo que sí o sí necesitamos hacer. Y bueno, y nos abrió también un mundo de empezar a ver cosas desde otro punto de vista que sumaron muchísimo. También empezamos a involucrarnos en design thinking, que nos permitió también empezar a aprender de y acercarnos más a negocio, a otras áreas, ¿no? Porque hacíamos por ahí workshops con otras áreas y nos ayudaba a también a ganar diversidad en la mirada. Fue un momento en que la demanda, o sea, nuestro equipo creció, pero todo el equipo, todo Mercado Libre creció mucho, entonces la demanda de estudios empezó a crecer mucho, entonces empezamos a formar también a otros UXers para que pudieran ejecutar investigación. Y todo esto, se imaginarán, trajo aparejado el, bueno, tener la información en la cabeza, priorizar así más o menos ya no nos funcionaba y tuvimos que empezar también a aprender estas otras habilidades de, bueno, necesitamos priorizar con criterios, planificar mejor. em, Fue un momento también de ejercitar mucho el, bueno, ¿cómo digo no? Cuando hay un estudio que no me termina de hacer sentido, donde vemos que no podemos aportar tanto versus otros estudios. Y tuvimos que empezar a documentar, porque imagínense que una cosa es entre seis preguntarnos, ay, alguien hizo un estudio de tal cosa o alguien se acuerda la contraseña de tal herramienta, y otra muy distinta es en un equipo de 56 personas distribuidas en tres países diferentes, ¿no? Y en el medio 2020 pandemia que pasamos a trabajar remoto. Entonces, todo esto nos llevó a decir, bueno, ahora necesitamos tener otra estructura, y poder digamos, empezar a facilitar el acceso a la información para poder trabajar y empezar a establecer lentamente procesos de trabajo como para decir, bueno, todos más o menos ejecutamos lo mismo y no vamos a tener que estar usando tiempo pensando en cómo tengo que escribir el mail. Antes era copio el mail de reclutamiento del mail anterior que mandé, ¿no? Y acá empezaban a aparecer, bueno, otras necesidades. Entonces empezó a aparecer la experimentación a través de un repositorio, bueno, qué caminos posibles había. Empezamos en relacionamiento también a acercarnos proactivamente a otras áreas. Entonces, como les contaba, fue un momento en que todas las áreas crecieron mucho, entonces teníamos una agenda donde una vez por mes o cada 2 meses hacíamos un onboarding. Obviamente a nuestros researchers diseñamos un onboarding para cuando entraban, pero también para otras áreas, ¿no? Entonces íbamos y nos presentábamos, hola, soy el equipo de research, te puedo ayudar a responder estas preguntas. Entonces todo eso nos iba también sumando muchas miradas diferentes y enriqueciendo muchísimo el trabajo. Y llegamos a esta última etapa en la que estamos ahora, donde fue un momento de, digamos, seguimos creciendo, arrancamos así 56, 57 y hoy somos 70 y pico de investigadores. Y es un momento en el que dijimos, bueno, venimos de crecer, de hacer muchas cosas nuevas, de formar equipo nuevo. Entonces es, bueno, paremos un poco y revisemos todas las cosas increíbles que estuvimos haciendo, y veamos ahora cómo empezar a optimizar, ¿no? Em, entonces acá empezamos a atender mucha más atención a lo craft, al oficio, a cuidar la ejecución en todos los sentidos y en todas sus etapas. Empezamos a fomentar la carrera técnica que va asociado a esto, ¿no? Entonces, digamos, en el momento por ahí de gran crecimiento era muy importante poder acompañar ese crecimiento, ese onboarding, había como muchas cosas más de soft skills, de acompañar, o sea, no es que no están, pero de acompañar ese crecimiento. Y hoy es un momento más de, bueno, ahora volvamos a nuestra especialidad y revisemos cómo estamos haciendo todo eso que fuimos haciendo, creando durante los años anteriores. Lo otro que veo que está pasando mucho y que aparte es una tendencia en general en la industria tiene que ver con mucha data. O sea, antes les contaba tipo esto de estudios cruzados, qual y quanti, y hoy ya es un tema que está presente, que no necesitamos forzarlo, ¿no? Como que todavía hasta la etapa anterior había que acordarse que había que cruzar lo qual y con lo quanti. Hoy es algo que ya está dado, como que nadie pone en duda y que ya cualquier researcher
algunos tenemos más habilidad y otros tenemos menos habilidad, digamos, en escribir queries y cosas por el estilo, pero todos ya sabemos hacerle preguntas a los datos y nos sale naturalmente, ¿no? Entonces esto fue gracias también a haber sumado al equipo estas personas con diferentes formaciones. Nos metimos también por ahí un poco más tímidamente desde research en particular en accesibilidad y obviamente, como estamos todos empezando a hacer exploraciones en inteligencia artificial, entonces como que a nivel del alcance de nuestro trabajo, bueno, ya todo lo que es research en sí está dado, está sólido, entonces ahora es momento de ir a buscar nuevos horizontes y descubrir cosas nuevas, ¿no? Em, Tenemos priorizaciones mucho más cuidadosas. Tuvimos una época en que había que decir mucho que no, porque realmente no llegábamos, o por ahí había algunos pedidos que se podían resolver de otras formas y empezamos a estandarizar procesos, porque somos muchos researchers y la verdad es que no es efectivo estar reinventando las cosas cada vez. Entonces, bueno, nos ayudó mucho poder establecer cosas, digamos, y tener cosas templetizadas, etcétera. Y también empezar a mirar más métricas de la gestión de proyectos, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cuánto puedo llegar, cuántos proyectos puedo llegar a ejecutar, de qué tamaño, como para dimensionar también, bueno, con cuánto me puedo comprometer y dónde tengo que parar, ¿no? Y para mantener una ejecución que sea saludable para todos nosotros. Y por último, a nivel más relacionamiento, empezamos a potenciar y a capitalizar todo lo que fuimos trabajando, sobre todo con el equipo de laboratorio, eh, trabajando más buscando el insight, buscando el conocimiento consolidado. O sea, yo les contaba que estoy en el área de fintech, pero tenemos también área de commerce, de envíos, y uno empieza a encontrar patrones en común en que son como del comportamiento de las personas. Entonces, está bueno parar y pensar porque eso también digamos, nutrirnos de esa diversidad de conocimientos y ver que hay cosas que confluyen y los humanos terminamos siendo más o menos iguales. Nos ayuda muchísimo también para aprender mucho más rápido. Y también empezar a entender, les conté, por ejemplo, en la etapa anterior, que era, bueno, todas las personas que ingresaban a UX, a producto, a negocio, íbamos y les dábamos un onboarding, ¿no? Y hoy es un momento en que la empresa es enorme, entonces hay más que elegir de, bueno, ¿dónde vale la pena que yo ponga el esfuerzo de tener una conversación porque voy a tener una ganancia? Y por ahí otras conversaciones, bueno, elijo dejarlas para otro momento, ¿no? Entonces fue como un cambio enorme desde donde empecé, que era hacemos testeos de usabilidad, a hoy, donde somos un equipo consolidado, aplicando muchísimas metodologías, con un background enorme, con mucho conocimiento en el equipo de muchos temas. Una cosa muy linda es la colaboración que surge, y voy a ir pasando ya al final, sobre, bueno, ¿qué me llevo de nuevo? Yo, Sol, de aprendizajes de estos 14 años, habiendo podido vivir la evolución de todo este equipo. Em, y lo primero es esto, es la importancia de haber formado desde el inicio un equipo con dos características claves que nunca se perdieron en todos estos años, que es diversidad en todos sus sentidos y colaboración, ¿no? Es muy lindo cuando uno necesita ayuda de algo y es como, ay, ¿quién me puede o quién sabe sobre esto? O, no sé, ¿qué sabemos de la psicología sobre tal tema o qué sabemos de la antropología? Entonces, siempre, o de las ciencias biológicas exactas, siempre tenemos a alguien a quien recurrir y que está súper disponible para ayudarnos con eso. Lo otro tiene que ver con parar cada tanto de revisar cómo está la ejecución, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos muy en ese momento, pero lo pasamos también en momentos anteriores, porque uno es como muy común esto de tengo un momento de mucho crecimiento, de hago muchas cosas nuevas y de repente es como déjame parar, necesito ver todo lo que hice, ponerme contenta y feliz de todo lo que logré y revisar qué cosas puedo mejorar sobre eso. Lo otro tiene que ver, y este es un aprendizaje que lo tengo así como mantra, que es lo que hoy sirve, la solución que hoy sirve, mañana puede que no sirva, entonces es cuestionarnos cada tanto cómo estamos haciendo las cosas y también al revés, lo que ayer nos servía, por ahí alguna idea que en el pasado
tuve y probé, a lo mejor hoy sirve porque hoy estoy en un contexto diferente, trabajando con un contexto tanto de proyectos como de equipos, de personas, de todo diferentes. Entonces, animarnos, o sea, yo al principio tenía como mucha, imagínense, 14 años en el mismo equipo, muchas veces por ahí era como, ay, si hacemos tal cosa, uy, eso ya lo hicimos y no funcionó. Y después un día pasé a, no, probémoslo de nuevo, porque a lo mejor hoy funciona. Y me pone muy contenta de haber podido dar ese salto porque las cosas también no se hacen igual que las hicimos en el pasado, porque vienen personas con ideas nuevas y por ahí le dieron una vuelta y la cosa sale diferente y es súper exitosa. Por otro lado, esto es algo que también siempre repetimos en el equipo, es les conté que crecimos y tuvimos que armar procesos, estructurar cosas, pero es no nos atemos a todo eso. Nos ha pasado en algún caso y lo que terminamos viendo es que quedamos atrapados. Ah, no, porque acá definimos que entonces esto iba a ser así y es como tengamos todo lo que vayamos definiendo como una guía para avanzar, pero no como una ley que no se puede romper, ¿no? Y lo último, y que es como para mí sustenta todo esto, tiene que ver con ser muy resilientes, ¿no? En relación a cuando vienen etapas de cambio grandes, por ahí nos cuesta al principio adaptarnos a eso, pero además, algo que los adultos muchas veces perdemos, que tiene que ver con la habilidad para reaprender, ¿no? Asociado a esto de lo que hoy sirve, mañana no, y lo que ayer sí, mañana puede que sí, lo que ayer no, mañana puede que sí. Entonces, em, eso hay que ejercitarlo, ¿no? Romper el paradigma de, bueno, yo esto vengo haciendo siempre así y, bueno, y un día lo puedo empezar a hacer diferente. Hay que estar abiertos a la idea de que las cosas pueden cambiar y después pasar al cambio. Así que bueno, ahí estamos con la charla. Espero haberles dejado algo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Y antes de cerrar, Lu, si te parece, les cuento, yo doy clases en Edison, tengo un curso que comienza en breve, el 25 de noviembre, así que quería aprovechar para invitarlos y dejarles un código de descuento que lo van a recibir también por email si el curso les interesa. En el curso desarrollo básicamente esto que les conté de salir a campo, entrevistas contextuales y todos los desafíos que hay alrededor de eso. Y si alguien tiene dudas sobre los contenidos me puede preguntar. Así que bueno, eso y dicho esto, pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Sol. Muy, muy completa todo el recorrido que hiciste. Y me quedo con algo que comentabas al principio. Es muy raro decir que uno trabajó en una misma organización cuando la organización, incluso más allá del cambio increíble y la expansión increíble que tuvo en todos esos años, Mercado Libre, particularmente también en los equipos de research tuvo ese nivel de expansión y ese nivel de madurez. Y creo que Axel comentaba en la charla anterior de un poco, ok, cómo se va madurando hacia diferentes estados de maduración del research. Y creo que no hay una forma de verlo tan explícita y llevado a un caso práctico donde ocurrió como este, porque realmente ibas contando con las etapas y uno puede decir, ah, ok, acá uno está en esta etapa del nivel de modelo de maduración y acá está en otra, porque es muy claro cómo eso está. Así que te quería agradecer, Sol, y voy a vincular la primera pregunta con lo que acabas de comentar, que repitiendo lo que comentaba Sol, les va a llegar a todos por correo, a todos los participantes y a todos los inscriptos el código de descuento al programa que está dictando Sol en Edison, que comienza, si no me equivoco, Sol, el 25 de 25 de noviembre. noviembre, ¿no? Ujú. Perfecto, o sea que ya estamos últimas Ahí, chances de inscribirse, así que les va a llegar un cupón de descuento a todos los participantes, también agradeciendo ahí de vuelta a Edison como media partner del evento. Y la primera pregunta que te quería hacer llegar tenía que ver con cómo ves la oferta de formación específica en Research para la TAM. bien, ¿qué veo? O sea, veo como dos grandes mundos, ¿no? Por un lado, el de, que yo digo, el de la puerta de entrada, que son los cursos un poco más específicos o un poco menos, ¿no? Donde para mí es entrar a ver de qué se trata UX o entrar a ver de qué se trata research o diseño o writing o las distintas áreas. Entonces es como
para mí hoy estamos como en esos dos niveles, el más general de entro a ver de qué se trata, y después el otro, que es por ejemplo como esta formación que doy, que es para el que ya está dentro y ya está, ya empezó a trabajar, elegir dónde, como algún tema muy de nicho en el cual se quiera profundizar, ¿no? Entonces, creo que lo que ahí empezó a pasar es, obviamente siguen las formaciones generales, pero están empezando a aparecer cada vez más estas formaciones específicas y ahí lo que puedo ver es, o sea, dentro de, por ahí el que está un poco más afuera es como research, hago entrevistas y testeos, y no, hay un mundo enorme, entonces está bueno que cada uno, también en función de su formación previa, pueda ir eligiendo ese camino como eligiendo su propia aventura, como unos libros que teníamos hace muchos años. Grandes, grandes libritos para hacer un poco de lectura interactiva. Y Sí. 100% de acuerdo con lo que comenta Sol. De hecho, un poco en los resultados que mostramos hoy por al mediodía y más temprano de un poco la encuesta de estado de research, es muy necesaria esta formación de cursos más específicos, bien saliendo un poco de cursos que igualmente siguen siendo necesarios, de formación más de introducción de generalista, pero bueno, hay doble recomendación del curso que dicta Sol en Edison por ese lado, pues me parece que hoy se habló mucho de cómo comunicar, finding, cómo interactuar con los stakeholders, y es algo que en ese curso lo van a ver específicamente, así que tiene mi recomendación al 100% y bueno, les va a llegar por correo y les recomiendo que lo chequen. Yendo también por el camino de poco perspectivas de Latinoamérica, acá preguntaban también, Sol, cómo percibís el crecimiento de los researchers, del UX Research, de los UX Research en pequeños países de Latinoamérica. Tenemos participantes hoy de muchos países que tal vez vienen con otro ritmo de desarrollo en temas de research. Y pregunta más específicamente si las empresas, ¿te parece que buscan talento local en esos países más pequeños o talento extranjero? Bien, me queda un poco medio, o sea, no puedo hablar como ahí desde la experiencia propia porque no es lo que me toca, porque tengo, como les contaba, nuestro equipo está distribuido entre Argentina, Brasil y México, pero lo que veo por ahí de alumnos que recibo en mis cursos y demás, lo que estoy viendo es que en general por ahí en países más chicos es más común ir a trabajar para afuera, ¿no? O sea, como que el talento se va y no se queda. Así que esa es la respuesta. O sea, creo que hay mucho eso. O sea, y tiene que ver con la necesidad también que haya en cada país. 100%. Un poco complementando lo que dice Sol desde nuestra más labor de consultoría con algunos clientes de banca en países de Centroamérica. Pasa mucho que en algunas posiciones uno ve personas de UX o de Research, etcétera, que las han traído específicamente de otros mercados para ocupar esas posiciones y tiene mucho que ver con lo que dice Sol, de también que el talento propio un poco va a buscar en mercados con mayor disponibilidad, entonces se da esa rotación. Así que es una situación desafiante y muy propia de la región. Pero bueno, me parece que por ese lado es interesante la pregunta. Acá hay otra más específica del lado de Meli, de cómo hacen para difundir la actividad de research internamente en Meli, dado el tamaño de la organización, dada la cobertura regional que tiene, digamos, cuáles son esos desafíos de poder difundir el research y lograr que alcance a toda la organización, o a lo más que podamos, ¿no? Bien, hay como muchos niveles ahí. O sea, lo primero es esto que les decía al final de la charla de estar siempre atentos a si lo que hoy estamos haciendo mañana sirve. O sea, en todos los años que estuve, cada época tuvo su particularidad. Em, Meli, una característica que tiene es, imagínense, teniendo un equipo de UX tan grande hace tantos años, entonces UX es un área en general conocida y Research también, somos un área muy buscada. Entonces, nos pasan dos cosas. O sea, por un lado es que nos vienen a pedir mucho, entonces ahí hay que educar mucho sobre, como ahí hay que, es una instancia por ahí de frenar y decir, no todo necesita Research. Entonces, pensemos que y después tenemos otro desafío que tiene que ver con nosotros también ir buceando en la organización y detectando dónde hay áreas que puedan necesitar de research y que a lo mejor todavía no nos conocen o escucharon hablar pero no tienen mucha idea de lo que hacemos. Entonces ahí tenemos diferentes acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el repositorio de información con una ayuda de difundir lo que vamos cargando ahí es algo que ayuda y va teniendo extensión. Otra es esto, detectar quiénes son las personas a las que hay que llegar y acercarse y tratar de llegar a esas mesas. Entonces, creo que no hay
una solución única, sino que hay que saber leer el contexto, el momento de la organización y poder detectar la oportunidad. Pero eso, tenemos, o sea, como muchas cosas corriendo a la vez. Eh, 100%. es, Y hay que ver qué recursos tiene disponible la organización. Yo no creo que todas las organizaciones obviamente puedan replicar el mismo formato porque están los recursos y claro, herramientas que cada organización tiene, pero claro. me parece que ese lado muy interesante que comenta Sol, que también te preguntan más de tu experiencia personal, Sol, por cuál fue el punto de dolor más fuerte que en estos 14 años recorrido que tuviste dentro del Mercado Libre, que tuviste del lado de research. ¿Cuál fue el pain point ese más, un momento donde vos dijiste de este gran recorrido, ok, acá la situación por ahí es más compleja? A ver, hay una cosa que se va repitiendo en el tiempo y que ahí necesitas mucho de la resiliencia, que tiene que ver con por ahí presentar información y que te digan, pero ya lo sabíamos, no me estás trayendo ninguna novedad. O sea, no es un momento específico en el tiempo, es algo que creo que acompaña todas las etapas. Entonces es siempre estar con el desafío de, a ver, me quiero asegurar de que esto no me vuelva a pasar, entonces hacer una indagación profunda antes de empezar la investigación para asegurarme de profundizar a partir de lo que ya sabemos. Y después hay veces que hay equipos que te dicen, mira, ayúdame a confirmar que esta visión que tengo que es así. Entonces, bueno, ahí ya Mm. partimos de ahí, y si ahí me dicen, ya lo sabíamos, ok, listo, está bien, era parte del objetivo, ayudarlos a ver si era por ahí o no. Así que creo que eso es algo que, o sea, que acompaña en el tiempo. Y ahora ya es una pregunta personal mía en base a lo que acabas de comentar. ¿Y eso cómo lo han manejado? ¿Es un tema de manejar la expectativa de la persona en cuanto a lo que va a recibir como insights? ¿Por ahí está esperando algo que sea totalmente un breakthrough nunca antes visto? ¿O es un tema por ese lado de seteo de expectativas? ¿Es un tema de comunicación? ¿Por Eh, dónde se puede abordar esa situación? yo ahí lo veo mucho como un tema de comunicación y de, antes de saltar a empezar la investigación, tener todas las charlas necesarias para saber todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque, Mm, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro repositorio con nuestras investigaciones previas, que eso está bajo nuestro control y yo entro al repositorio y puedo encontrar toda la información que tengo y después puedo ir a ver los informes específicos, pero después hay un montón más de información que está por toda la compañía. Tableros, métricas, un estudio que se encargó una consultora. Entonces, tiene que ver mucho con sentarnos con el equipo, preguntar, bueno, a ver, tenés estas preguntas. Por ahí, si me van a traer afirmaciones de algo, pedir el sustento. Bueno, ¿esto dónde está, no? mm. Porque también hay muchos, a veces van apareciendo preconceptos. Y bueno, y partir de esa base sólida y decir, bueno, a ver, acá está, o sea, acá logramos juntar todo lo que ya sabemos, entonces, de esto que ya sabemos, ¿qué más queremos saber? Entonces, hay veces que igual sigue pasando que es como, ay, esto ya lo sabíamos, pero se reduce muchísimo más. Entonces, esa es la forma. O sea, que hay que tener muy en claro todo lo que ya está hecho y la perspectiva de la Todo, organización de los diferentes equipos, que es un trabajo importante, pero bueno, como dice Sol, previene o al menos disminuye el impacto de este tipo de situaciones. exacto. Preguntan también por, vos en un momento, Sol, comentabas ya cuando el equipo tenía cierto mayor nivel de desarrollo, en la etapa del 2017, 2020, 2022, si no recuerdo mal, Ujú, que ya empezaron a aparecer estas subespecialidades, bien dentro del ujú. equipo de UX Research, que ya las tenían un poco pensadas desde antes, pero las pudieron plasmar en esa etapa posterior. Están preguntando un poco más por esas subespecialidades, qué subespecialidades hay en el equipo hoy en día y qué subespecialidades vos ves como tal vez puede ser para complementarlo necesarias bien en equipos de research hoy. Bien, una que para mí es básica hoy, y es como, si quiero llamarme researcher, tengo que saber lo que es la parte de data, ¿no? Lo que pasa Mm, que o sea, la parte de quiero saber, pues llegar a, digamos, los que venimos más del mundo cualitativo y todo lo cuanti nos cuesta más y la estadística y todo eso, es por lo menos saber hacerle preguntas a los datos y después tener un área de data mucho más técnica que sabe escribir queries, meterse en bases de datos, armar tableros, cosas mucho más técnicas que nos exceden a los cualitativos y que no queremos perder todo eso cualitativo. Esa es una. Después la parte de herramientas también, ¿no? Hace unos años por ahí había unas poquitas herramientas y yo a lo sumo podía elegir entre dos. Hoy hay infinidad y todo el tiempo aparecen herramientas nuevas, las que hay se van modificando. Entonces eso es también algo que se necesita, ¿no? Como tener personas que
que yo pueda ir y decirle, mira, estoy teniendo esta necesidad y no estoy teniendo una herramienta que me lo resuelva. Entonces, bueno, ayúdame. Entonces, esa es un área que es importante, ¿no? Que en general son las áreas de Ops. Em, Después, áreas que cuiden de todo lo que es más esto que les decía, a mí yo apuesto mucho a eso, al conocimiento consolidado, a poder profundizar más en la información que ya tenemos, me parece algo clave, porque si no, muchas veces nos quedamos en lo superficial, o sea, es muy fácil en la vorágine del día a día quedarse con lo superficial y está bueno poder tener esta etapa no solo de repositorio, sino después de revisar todo eso que hay y ver qué más podemos sacar de ahí, ¿no? Como qué insights pueden estar ahí que después nos puedan ayudar. Entonces, esas son áreas que hoy veo, o sea, hoy no sé si podría vivir sin esas áreas, digamos. En el pasado la hacíamos todos nosotros, éramos todo en uno, pero había una cantidad de trabajo también, digamos, proporcional que nos permitía. O sea, hoy no podríamos y está bueno también poder ganar foco. Totalmente. Si queremos que el research acompañe el crecimiento de la organización, Sí, lo que comenta Sol son áreas en día necesarias como para poder sí, tener esa escalabilidad, así que total, total. pregunta Gerardo, una pregunta un poco doble que voy a intentar interpretar de la mejor forma posible. Pero él está comentando por, bueno, un poco las etapas de crecimiento que vos comentabas, ¿no? Y los diferentes momentos por los cuales pasó el equipo de research. Eh, dentro de un cronograma, ¿cómo considerás el pasaje de una etapa a la otra? O sea, ¿cuándo se decide pasar o por qué se decide pasar de una etapa a la otra? ¿Es una cuestión de en base a cómo ha estado el proyecto, en base a estado el producto, en base a demanda de trabajo, que es lo que hablábamos recién? ¿Cómo se tomó esa decisión y un poco entender de dónde salió? Está buena la pregunta. Yo cuando armé estas 4 etapas, como que pude un poco, o sea, podría haber armado muchas más, ¿no? Pero Mm, necesitaba traer algo simple y quería como conceptualizar lo más posible en función también del mensaje que les quería dejar. Entonces, por un lado es, o sea, la conceptualización que les traje es eso, es una conceptualización de algo que pasó, pero en realidad las cosas van siendo una consecuencia de la otra. Creo que la única que fue mm, así como medio de un día para el otro fue, si nos llamamos usabilidad, vamos a estar muy limitados y no vamos a poder crecer como área. Entonces, cambiamos el nombre, hablamos con el que ese momento era en el equipo de recursos humanos, o sea, ahí se cambió el nombre en la estructura, el nombre en el organigrama, o sea, fue un cambio así, como de un día para el otro cambiémoslo, pero era algo que había empezado a pasar desde antes, ¿no? Después, cuando vino el momento este de crecimiento grande, era algo que pasó en la industria. Y es como que por ahí uno no está tanto pensando, ay, ahora a partir de ahora vamos a hacer no sé qué, sino que esto que les traje es una construcción mirando también hacia el pasado. Lo que sí es, y otra cosa es que cada una de estas 4 etapas, bueno, menos la primera, que fue solo de un año, yo podría pensar también en subetapas. Por eso digo, es más un proceso mm. y yo para contarlo se los divido así, pero es algo que se va dando y que va asociado a si tenemos todo el tiempo esta capacidad de reaprender y revisar cómo estamos haciendo las cosas para adaptarnos a lo que viene. Entonces, para mí esa es la clave. Buenísimo. Acá preguntan por el formato de trabajo de los equipos research, que es un tema ya de por sí, ¿no? Pero consultan si están trabajando con formato de Scrum para, obviamente, cualquier otro formato de Agile, y cuáles son las dificultades y beneficios de utilizar un marco de trabajo Agile dentro de research, qué es lo que perciben dentro del equipo de trabajo de ese lado. Bien, no tenemos un nombre del proceso de trabajo. Primer mensaje, sino, vieron que les decía, somos pragmáticos y no dogmáticos, y lo que sucede es que en Mercado Libre cada equipo elige su metodología de trabajo. Y como nosotros entramos, o sea, nosotros no trabajamos en modalidad de squad, sino que tenemos, por ejemplo, yo tengo todo el mundo FinTech Individuals, y dentro de eso hay un montón de proyectos y varias avenidas, y lo que tratamos de hacer es que una misma persona atienda un grupo más o menos limitado de proyectos, porque está bueno ir conociendo, porque uno conoce a la gente, es más fácil el relacionamiento. Después esa persona por ahí al otro año rota a otro grupo de proyectos, que es algo que está bueno, pero lo que nos pasa es que vamos entrando y saliendo en diferentes proyectos y básicamente tenemos como nuestra forma de trabajo que es resolvamos de la forma más ágil posible, pero no es que tenemos un nombre, es como tenemos más etapas. Mira, definamos qué queremos aprender, ejecutemos y entreguemos resultados.
y hagamos un seguimiento. Y eso, y es después fluimos con lo que nos traiga con la forma de trabajo de cada equipo. Y eso. Buenísimo. Entonces no hay un modelo definido No, para... no hay, no. O Súper sea, interesante. lo único que sí hay es, que por ahí no es un modelo de trabajo, pero es algo que es importante para que las cosas sucedan, es asegurarnos de que si vamos a hacer research para un equipo, como tenemos esto de entrar y salir, es asegurarnos que el equipo tenga agenda para acompañar Mm, nuestro research. Entonces, esa les diría que es como nuestra metodología, es quiero asegurarme de que me van a poder acompañar a las entrevistas, etcétera. súper bueno. Estamos casi en horario, así que vamos a hacer un par de preguntas más. Gabriela Tollón hace dos preguntas que un poco van por separado, las voy a dividir pues son dos cosas muy distintas. Por un lado comentabas, bueno, solo que ya están empezando y ya a partir de 2022 se empezó a utilizar más lo que es ahora sí inteligencia artificial, no arquitectura de la información, inteligencia artificial dentro del proceso de trabajo. Entonces está preguntando Gabriela más específicamente en qué aspectos del proceso de research utilizan inteligencia artificial hoy. Bien, estamos, digamos, haciendo diferentes exploraciones, sobre todo en lo que es análisis de encuestas, acompañando otros desarrollos que están sucediendo en la compañía, ¿no? Y trabajando en conjunto de otros equipos. Hoy es donde más lo estamos usando. Y nada, y estamos aprendiendo un montón. O sea, creo que hay un montón de potencial, pero antes hay que aprender, ¿no? Y como que uno yo en mi cabeza era, ay, empezamos a usar inteligencia artificial como de un día para el otro y no, me doy cuenta que es algo que requiere un poquito más de trabajo, así que eso, más en análisis de encuestas. Buenísimo. Es un uso muy específico, interesante ese lado. Gabriela también, la segunda parte de la pregunta iba por el lado ya de lo que es un tema para todos, de cómo medir el impacto del equipo de Oh, research. Bien, cómo miden, si es que lo miden, si están viendo errores, si están midiendo el impacto de forma indirecta, cómo miden el impacto de lo que hace el equipo de research. bien, esa pregunta es muy buena. Si alguien tiene la bola de oro con la respuesta, que la comparta. A ver, un poco lo que hacemos es, por un lado, entender qué se hizo con la información que llevamos, ¿no? Y dentro del qué se hizo es, se iteraron cosas, o les pareció bueno lo que les llevamos, pero quedó en el backlog, ¿no? Como que hay diferentes, es básicamente eso, como vamos por el lado de utilidad de la información. Y después hay algo que por ahí no es tan consciente y tardamos un rato hasta que lo descubrimos que era un impacto, que tiene que ver con por ahí cambiar la mirada de algo, ¿no? Como que el equipo por ahí venía con una idea y lo que les llevamos en el research por ahí no lo usan igual, pero les hizo abrir puntos de vista que no tenían Mm, previos y generó que empiecen a pasar otras cosas. Entonces va un poco por ahí. La verdad que hemos intentado, así con ROI y esas cosas, pero lo que es muy difícil decir que los resultados que llevé de una entrevista o un testeo después generaron que se mueva una métrica, porque en el medio pasan otras cosas, no somos los obvio. únicos. El Eh, impacto aparte de research sí o sí es indirecto, porque alguien implementa los eso, findings, por alguien... eso. Sí. Y yo lo que veo después de tantos años también es que hay cosas que son se impactan muy rápido y hay otras cosas que requieren de una evolución en el producto que hacen que tengan que pasar un par de años hasta que se pueden implementar, ¿no? Y también a nivel de priorización, de que por ahí lleva algo que Mm, está buenísimo, pero a nivel negocio hay otras cosas que ganan. Así que todo eso. 100%. Es una pregunta compleja y tiene una respuesta que es compleja también. Sí, por ahí Vamos algún a, día tendremos algo un poco más específico, pero por ahora estamos ahí. creo que están todas las organizaciones un poco encarando de la misma forma, pues es complicado. Ujú. Vamos a hacer una última pregunta, quedan varias más, pero vamos a cerrar en virtud del tiempo también de Sol. Hay una pregunta que me parece bien distinta a las otras, que tiene que ver con el reclutamiento de usuarios en Meli. Cómo lo están abordando, si es que eso les genera algún tipo de pain, si es que lo abordan internamente, cómo es un poco el tema de reclutamiento de usuarios. Bien, el reclutamiento lo hacemos en forma interna siempre, o sea, lo gestionamos internamente, salvo algunos casos que por ahí sí necesitamos ayuda externa. Y fue un tema de agenda este año, sobre todo porque hoy es muy fácil que uno manda una comunicación reclutando para un estudio y enseguida es como, lo primero que hacemos es creer que es phishing, que me van a robar datos. Estafa, sí. Entonces,
Exacto, estafas. Entonces, hoy fue, digamos, este año fue un tema de agenda entender, con ayuda de otros equipos de Mercado Libre que están orientados hacia esos temas, bueno, ¿cómo podemos hacer para, o sea, por un lado, optimizar el reclutamiento, porque es algo que lleva tiempo, y por el otro lado, bueno, ¿cómo hacemos para ser más seguros? O sea, y no solo que nos perciban como más seguros, sino bueno, reducir riesgos que puedan venir. Así que bueno, estuvimos trabajando mucho con eso, o sea, como en esos dos niveles, un tema de seguridad y un tema de optimizar el proceso. Pero sí, es Buenísimo. un Creo que está tema. súper en línea. Comentaba en otras charlas también, creo que el equipo de los chicos del BCP, del Banco de Crédito de Perú, también iban con una situación similar de research a nivel regional que tiene sus dificultades por esto de más en research vinculado a cuestiones financieras o a cuestiones o cuestiones dinerarias, indirectas también, que genera sus propios desafíos. Así que tiene Sí, una complejidad agregada por ese lado también. sí, totalmente, total. Así que sí, es un tema de agenda. Estuvieron buenas las preguntas, muy de agenda, muy actuales. Se pusieron en línea con la temática, así que bueno, te quería obviamente por sobre todo agradecer Sol por el tiempo y agradecer por tu generosidad en toda la experiencia que nos comentaste y en cómo respondiste las preguntas. Las preguntas quedaron sin responder, quédense tranquilos, las vamos a abordar de forma offline. Quería agradecerles obviamente a todos por la participación y obviamente en este caso específicamente agradecerte a vos, Sol. Les va a estar llegando probablemente el día lunes, porque hoy ya es viernes y es viernes, pero les va a estar llegando probablemente el día lunes el cupón de descuento específico. Les recomiendo que lo chequeen, les recomiendo que lo aprovechen. Bien, pues es una oportunidad muy interesante y hoy hemos hecho mucho énfasis en el tema de la formación, así que me parece importante eso a nivel de research. Pero bueno, con eso quería despedirte, Sol, ir cerrando también el evento. Bien, de Muchas ProAction gracias. quiero agradecerle a todos por acompañarnos en esta primera edición del UX Research Conference y espero que les hayan servido todas las charlas, espero que hayan encontrado inspiración, espero que hayan encontrado una resolución a algunos problemas, como decía Sol recién, de agenda que estamos teniendo dentro de la región y a nivel general desde Research. Y bueno, como les decía, estén atentos porque el lunes van a recibir el correo, no solamente con el cupón de descuento, sino también obviamente con la charla en específico y el video para que lo puedan repasar quienes quieran volver a verlo y también la presentación para que la puedan volver a ver también. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo, nuevamente por el entusiasmo y la participación y nos vemos seguramente en otra instancia como esta el año que viene. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Sol. Gracias a ustedes y nada, y por haber hecho el evento que sabemos que cuesta un montón organizar estas cosas, pero agregan mucho valor. Son espacios necesarios finalmente, así que bueno, muchas gracias a todos.